Felipe no va donde Jesús y le dice: hay unos griegos que te están buscando, sino que busca un apoyo. ¿Y se lo dice a quién? A Andrés. ¿Por qué buscó a Andrés? Porque sabía que Andrés sabía qué había que hacer, porque Andrés era seguro. Y entonces busca a Andrés, y entonces Andrés y Felipe, ya los dos juntos, se lo dicen ¿a quién? A Jesús. Hay varias lecciones que aprender ahí, en el ministerio de la predicación del Evangelio y de la obra misionera. El apoyo mutuo entre los obreros es muy importante. En nuestra condición caída tenemos muchas imperfecciones y hay talentos que tiene uno y que no tiene el otro. Y hay más fe en unos y menos fe en otros. Por eso Dios envió de dos en dos a predicar el Evangelio. Y aquí Felipe y Andrés los presentan a Jesús. Nosotros estamos llamados a ser intermediarios, lo que decía el hermano Valle ahora. Somos llamados a ser agentes de luz. Somos llamados a representar a Jesús. Si las personas quieren ver a Jesús, no lo van a poder ver personalmente. Ellos tienen que buscar un intermediario, un representante de Cristo aquí en la tierra. ¿Y quiénes son esos? Los sacerdotes. No, quiero decir... Sacerdotes espirituales. No, quiero decir algo con respecto a eso. Esa es una de las razones por las cuales en la Iglesia Católica se tiene ese concepto. Sí, un sacerdote con su vestimenta, entonces, claro, con su forma de hablar, con su forma de expresar la palabra de Dios, pues la dirigen a ellos porque se supone que son ellos los representantes, ¿no? De hecho, nosotros somos llamados a ser sacerdotes de Dios y precisamente esa es la connotación que nosotros debemos de tener. Ser los representantes, somos los embajadores de Cristo en esta tierra. Y debe ser a través de nosotros, con el poder del Espíritu Santo, que otros puedan ver a Cristo Jesús en el reflejo de nuestra propia vida, ¿no? ¿Ustedes creen que las personas hoy en día quieren ver a Jesús? Claro. Todos los seres humanos tienen un vacío en su corazón, un vacío existencial. Necesitan de Jesús, porque no son felices. Muchas veces tratan de llenar ese vacío con las cosas de este mundo, pero finalmente entienden de que no hay felicidad, porque sigue siendo la necesidad espiritual la que predomina sobre el ser humano. Nuestros familiares quieren ver a Jesús, nuestros amigos quieren ver a Jesús, la sociedad quiere ver a Jesús. La pregunta es, ¿cómo estamos actuando nosotros? El dubitativo Felipe fue un canal, un conducto, y los llevó a Jesús finalmente, con sus dudas. Pero a veces nosotros ni siquiera llevamos a la gente a Jesús. Ellos no necesitan expresarnos con la boca que quieren ver a Jesús. Ellos están mirando nuestra vida, porque ellos saben que si nosotros somos seguidores de Jesús, van a ver en nosotros, quieren ver en nosotros a Cristo. Si nosotros no representamos a Cristo como lo debemos de representar, nunca van a poder ver a Jesús. Pero la sangre de ellos, dice la Biblia, caerá sobre nosotros. Dios nos ha dado una grey a cada uno. Hay un núcleo familiar. Esa es nuestra primer grey. ¿Qué están viendo ellos en nosotros? Ellos quieren ver a Jesús. Y tú y yo somos los conductos, los intermediarios, los representantes de Cristo. ¿Están ellos viendo a Jesús en nosotros? ¿Lo estamos representando? ¿O los estamos distanciando de Jesús? Porque ellos nunca llegarán a Jesús si no lo ven en tu vida. Si nosotros vemos el contexto, hermano, mire que cuando ellos se le acercaron a Felipe, ellos lo llamaron Señor. O sea, que de pronto en ese momento Felipe, por su parte de fe, a pesar de todo, mostraba algo de luz, o no sé si era mucha luz porque se
acercaron a él, el Espíritu Santo lo hizo, pero fíjense que decirle Señor era una forma de respeto y una forma de que vean en él un discípulo de Jesús como tal. Lo que pasa es que ya en la parte personal de cada uno pues teníamos ciertas falencias que ahí donde está el problema que cada uno tiene que resolver, pero podemos mostrar a Jesús, nos muestra que independientemente de nuestra falencia y nuestros defectos de carácter que tengamos, lo que sea, estamos trabajando precisamente, y hasta ese momento lo más seguro era que Felipe había logrado parte de esa compenetración con el mismo Jesús, que lo llegaron a decirle: Señor, mira, llévanos allá. El hecho de que somos una iglesia ambulante. Nosotros siempre pensamos en iglesia como estructura, pensamos en iglesia como el lugar de reunión, donde cada 8 días vamos a venir. Pero tú eres iglesia, y donde tú vayas, eres la iglesia de Cristo. Y los que quieran ver a Jesús van a querer tener comunión contigo, van a querer intercambiar contigo. Y miren, Felipe fue el conducto. Estas personas estaban acostumbradas a las escuelas filosóficas, estaban acostumbradas a seguir un líder y sabían que los discípulos de ese líder practicaban la escuela, o sea, que practicaban y predicaban. Entendían que Felipe y Andrés pertenecían a la escuela de Jesús y por eso se hacen referencia a él en esos términos, Señor, porque para ellos la filosofía de Cristo era muy importante. Y si Felipe era un discípulo de esa filosofía, entonces era un hombre de respeto, ¿ya? Y esas son las expectativas que tiene el mundo con nosotros, las expectativas que tiene nuestra familia con nosotros. Quieren ver a Jesús a través de nosotros. En el contexto, Juan 12:23 sigue diciendo, cuando le trajeron esa noticia, dice que Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Jesús se puso feliz, se puso contento al escuchar que unos griegos querían hablar con él. En medio de la incredulidad reinante, judíos que querían matarle, sacerdotes y gobernantes que lo odiaban, y sabiendo lo que iba a suceder con él dentro de pocos días, escuchar que los griegos extranjeros habían venido a buscarlo, produjo en él un motivo de gozo. Y entonces dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo iba a ser glorificado el Hijo del Hombre? Versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué significa esta frase? Era una frase filosófica, ¿cierto? Está hablando ahora con los griegos, y a los griegos se les pone en el plano filosófico, y entonces les da el principio filosófico del Evangelio, y el principio filosófico del Evangelio es que para vivir primero hay que morir. Ese es el principio de vida del Evangelio. No es disfruta de los placeres, no es de manera moderada disfruta de todo lo que la vida te dé. No, el principio filosófico de esta escuela, les está diciendo Jesús, es que antes de la gloria, antes de la felicidad eterna, primero hay que morir. Si no se muere, no se lleva fruto. Cristo tenía que morir para poder multiplicar su generación por la eternidad. Muchos estarán con él redimidos gracias a esa muerte. Y el discípulo de Cristo, el que crea en la escuela de Cristo y practique este pensamiento, ¿cómo tiene que vivir? Tiene que vivir, pagar el precio de seguirle. ¿Cómo debe seguir al Maestro? Sigue hablando Jesús. El que ama su vida, versículo 25, la perderá. El que ama su vida, les está hablando en términos filosóficos a los griegos. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Cómo aplicamos nosotros eso en nuestra vida? ¿Cómo así que el que ama su vida la perderá?
¿cierto? ¿Cuál es la vida que yo debo amar? ¿Cuál es la verdadera vida que yo debo amar? La vida eterna. Si yo me amo realmente a mí mismo, yo quisiera para mí un mundo que me promete Dios, que es un mundo sin pecado, de eternidad. Si yo amo este ser, yo quiero para este ser esa vida. Y si yo quiero esa vida, ¿qué tengo que hacer? Perderla. O sea, perder esta. No gratificar a este ser en este mundo, sino al contrario, vivir muerto para el mundo. Y cuando viva así, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la está reservando, la está guardando. Si alguno me sirve, y ahora los está adoctrinando como discípulos a los griegos. Ustedes ya entendieron esto. Si me quieren servir, en otras palabras, si me quieren seguir van a tener que pagar un precio. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Mi servidor. O sea, todos los caminos que yo he recorrido en este mundo, los van a tener que recorrer ustedes. Mi camino ha sido un camino ¿de qué? ¿De felicidad? De dolor, ¿cierto? De aflicción. Y mi fin será el peor de todos. Pero si tú quieres seguirme, te convertirás en mi servidor. Y donde yo esté, allí también estarás tú. O sea, tú tendrás que caminar los mismos caminos que yo, los caminos de aflicción. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué va a hacer? Le honrará. Sacrificio aquí, aflicción aquí, pero en el futuro, honra, gloria. Esa es la escuela del Evangelio. Algunos evangelistas, entre comillas, enseñan prosperidad, gozo, felicidad al conocer a Cristo en esta tierra. Falsa doctrina. La doctrina del Evangelio es esta. Primero aflicción, persecución. Si tú estás siguiendo a Cristo, no estarás siendo aplaudido por el mundo. Si estás siguiendo a Cristo, estarás siendo señalado por el mundo, perseguido, pero estarás representando a Jesús. Y los que quieran ver a Jesús, verán en ti a Cristo. Y tú no estarás muriendo solo, estás muriendo a esta vida, porque estarás llevando fruto, te vas a multiplicar. Muchos vendrán a los pies de Cristo gracias a vivir la filosofía del Evangelio práctico, muriendo en esta vida y preservándote para la vida eterna. Deseado toda la gente, 576 y 577. Todos los que quieran producir frutos como colaboradores de Cristo deben caer primero en el suelo y morir. Está hablando de la analogía de la semilla. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo. El amor y el interés propio deben perecer. Miren qué filosofía, ¿no? Parecida al estoicismo, ¿no? O sea, dice que yo debo morir ¿a qué? Perdón, parecido al estoicismo. Yo debo morir a los placeres. El amor y el interés propio deben perecer. La ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. El labrador conserva su grano arrojándolo lejos, ¿cierto? Parece que lo perdiera, queda enterrado. Así sucede en la vida humana. Dar es que vivir. La vida que será preservada es la que se haya dado libremente en servicio a Dios y al hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo, la conservarán para la eternidad. Los griegos fueron testigos de lo siguiente. Después de que Jesús les dijo estas palabras, entró en una depresión profunda. Su rostro empezó a quedar pálido y empezó a decir: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he llegado
¿Qué es esto? ¿Qué vivieron los griegos? El Getsemaní anticipado. ¿Recuerdan las oraciones de Jesús en el Getsemaní? Jesús empezó a enseñarle a los griegos la escuela del Evangelio y ahora él ve que él tiene que cumplir con esa filosofía y que debe entregarse como la semilla para morir. Y ahora ese sentimiento y esa experiencia que le espera lo pone turbado, lo pone triste, porque ese es el precio que tiene que pagar para llevar fruto. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. En el Getsemaní lo pidió. Si puedes, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si puedes, Padre, sálvame de esta hora. Voy a pedir eso, voy a pedir que me salves de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Cuando somos llamados por Cristo, somos llamados también a esto, a pasar por la muerte de cada una de nuestras vidas. ¿Qué es la muerte de cada una de nuestras vidas? ¿Qué es morir al yo? Si nosotros no fuéramos seguidores de Cristo, estaríamos en otra cosa tal vez. Y a lo mejor tendríamos prosperidad económica, ¿cierto? Estaríamos dedicados a los negocios o a otro tipo de cosas que nos diera bienestar pasajero en esta tierra. Si yo no muero todavía al mundo, estaría pensando, esto tiene un costo muy alto porque es que todas las necesidades que paso, todas las cosas que necesito y por estar haciendo la obra de Cristo, no puedo gozar de eso. Yo debo morir a eso y vivir una vida austera, ascética, una vida que sea para el servicio de Dios, aunque sea doloroso. ¿Ya? Ya nos había advertido que tendríamos esa aflicción, pero juntamente con la prueba también vendría la salida. Eso. En este momento crítico, él empieza a sufrir la segunda muerte. Se transporta hasta allá cuando está muriendo en la cruz. Y el Espíritu de Profecía dice que una nube oscura empezó a cernirse sobre él. Eran los ángeles malos, ¿cierto? Que estaban... Pero mentalmente o literalmente. Ellos lo vieron físicamente. ¿Y luego qué pasó? Juan 12:28. Jesús expresa una oración al Padre, ¿cierto? Y dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa glorifica tu nombre? Fue el último tema que tuve aquí, ¿recuerdan? Teme a Dios y dale gloria. Glorifica tu nombre. Jesús vivió 3 años y medio glorificando el nombre de Dios, o sea, representándolo. Entonces vino una voz del cielo, la voz de Dios, que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Necesita ángeles el Señor para hablar? ¿O este sería un ángel el que habló? La voz de Dios que se escuchó en el bautismo de Jesús, la voz de Dios que se escuchó en el monte de la transfiguración, la voz de Dios por tercera vez al final de su ministerio vuelve y se escucha porque Él quiere confirmar a su Hijo delante de los testigos, muchedumbres que hay ahí en el atrio exterior del templo, incluidos los extranjeros griegos que querían conocer a Jesús, pues lo están conociendo. La obra del ministerio de Cristo ahora es un resumen para ellos, una síntesis. Lo están viendo en su sufrimiento y ahora lo van a ver en su gloria, porque esa nube oscura se volvió una nube de luz. Y Cristo, el pálido Cristo, ahora se vuelve resplandeciente, como en el monte de la transfiguración. Y entonces escuchan esa voz que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Los griegos se fueron convencidos de que ese Jesús no era un filósofo cualquiera,
de que Jesús era un enviado del cielo, porque escucharon literalmente la voz del Dios del cielo, del verdadero Dios, confirmarle como su Hijo y glorificarle. La muerte y la resurrección de Cristo fue anticipadamente presentada a los griegos. Juan 12:29 dice: y la multitud que estaba allí había oído la voz, y decían que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Y Jesús respondió y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué por causa de vosotros? Porque el cielo quería que los presentes, que eran de todo tipo de pensar, crédulos e incrédulos, conocieran esta manifestación y tomaran decisiones de vida eterna. Los griegos tomaron una decisión acertada, se fueron convencidos de que este era el Hijo de Dios y empezaron a estudiar su filosofía y a ponerla en práctica. Pero la mayoría de los que estaban ahí, judíos, eran incrédulos. Y aún viendo con sus propios ojos las manifestaciones poderosas del cielo, escuchando la voz de Dios hablar, aún siguieron en su incredulidad y creyendo que Jesús era un farsante, y siguieron con sus planes de matarle. Ellos habían pedido señales muchas veces, y esta fue la última señal que se les dio. Más adelante el contexto en el versículo 37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Versículo 42: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Miren, habían unos de ahí que creyeron, pero ¿qué pasó? Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Se les parece algo a esto? ¿A nuestros días? Oyen la luz, ven la luz, sienten la luz, sienten el Espíritu Santo hablándoles al corazón, pero temen a los hombres, temen ser expulsados de la iglesia, temen que los señalen, que les digan: ay, ustedes se reúnen en la casa de justicia, en la casa de los disidentes, los vamos a borrar de la iglesia. Temen, aunque creen y saben que se está dando la luz, pero para no ser expulsados de la sinagoga no confiesan su fe, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aman más el que dirán, aman más lo que dicen los demás de mí que a Dios. Que esa no sea nuestra experiencia, que nosotros amemos a Dios por encima de todo. Y amar a Dios significa odio del mundo. Y ese es el precio, tener el mundo en nuestra contra. Finalicemos entonces preguntándonos: ¿qué haremos con la multitud que quiere ver a Jesús? Queremos ver a Jesús. El mundo entero lo quiere ver. ¿Los conduciremos a Él? ¿Cuántos creen que pueden conducir a su familia, a su hermano, a su padre, a su madre, a Cristo? Amén. Miren, he pasado una semana, 2 semanas llevo ya difíciles con mi papá. Mi padre duro, incrédulo, casi que ateo. Y por primera vez en mi vida escucho de sus labios decir: ay, Dios mío, viéndolo sufrir porque su enfermedad, una enfermedad tremenda, dolor en todo su cuerpo, no se podía ni rozar ni medio tocar, para cambiarle el pañal era un problema, y estar oyéndolo quejándose todo el tiempo. Y fue duro, pero entendí que fue necesario, que la única manera de sensibilizar ese corazón de roca era haciéndolo pasar por una prueba tal, y que el único que podía estar ahí al lado de él, a disposición de él, para ser un agente, un mensajero de Jesús del cielo, era yo.
Y yo, por primera vez, orando con mi padre, tarde de la noche, 4 de la mañana, 3 de la mañana, cuando empezaba a sentir dolores, orando con él, poniéndole la mano en la cabeza y invocando el cielo y a los ángeles para que estuvieran a su lado y presentándole el plan de salvación, presentándole a Cristo como su Salvador personal y preguntándole que si lo aceptaba. Y cuando lo llevé al hospital, nunca me contestó sí, ¿no? Durante su hospitalización, nunca me dijo sí, lo acepto. Cuando lo llevé al hospital, que ya estaba casi que boqueando, respirando por la boca, en un instante antes de que lo metieran a la UCI, cuando tenían que tomarle una radiografía, tuve la oportunidad nuevamente de hablarle de Jesús y decirle: Padre, ¿aceptas a Jesús como tu Salvador personal? ¿Crees que lo que derramó en la cruz fue para beneficio tuyo? ¿Lo aceptas? Y entonces, como ya no podía hablar, me hizo así. Y eso para mí eso fue suficiente, y yo sé que para el cielo también, porque el ladrón en la cruz también fue salvado en momentos difíciles de su vida. Mi padre está dependiendo de una vida artificial, pero hay esperanzas todavía de que él se recupere. Hasta que tenga aliento de vida, Dios lo podrá levantar de ahí. Si él se levanta de ahí, yo quiero seguir representando a Jesús a él. Él va a querer ver a Jesús en mí y yo tengo que representárselo. Esa es mi responsabilidad, esa es mi grey. Y así ustedes, cada uno de ustedes tienen una grey que tienen que representar a Cristo. ¿Qué haremos con la multitud que quiere ver a Jesús? ¿Lo conduciremos a Él? Vamos a conducir a los seres humanos a Cristo a través de nuestra vida. Vamos a terminar con una oración. Amado Dios y buen Padre, queremos agradecerte porque nos has llamado, siendo nosotros indignos, pecadores, para ser tus testigos en esta tierra. Sabemos que estamos en deuda contigo, Señor, porque nuestras vidas no han sido perfectas, no han sido las mejores. A lo mejor no te hemos representado en las mentes y en los corazones de quienes nos rodean. Ni siquiera se han acercado a nosotros para que les hablemos de Cristo, porque tal vez nuestras vidas no te representan. No se dan cuenta que pertenecemos a la escuela de Jesús, porque nuestras vidas lo niegan. Y en esta hora te pedimos perdón. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de semejanza contigo, Señor. Queremos colocar nuestras vidas en tus manos de amor, para que tú la moldees y hagas con tu Santo Espíritu nacer en nosotros el deseo de representarte cabalmente en esta tierra. Que las personas puedan ver en nosotros tu semejanza, que todos esos corazones que necesitan de ti puedan saciar esa necesidad viendo nuestras vidas y acercándose a ti a través de nosotros. Bendice nuestras familias aquí representadas. Tú conoces las condiciones en que vivimos cada uno. Tú sabes que nos has llamado para hacer luz en ellas. Permite, Padre, que uno de los que estemos aquí se convierta en un sacerdote para ti, que tú puedas representarte en nosotros a cada uno de ellos, y que nuestras familias lleguen a los pies de Cristo gracias a la transformación de vida que has producido en nosotros. Toma nuestras vidas, Señor, con el perdón de nuestros pecados. En el nombre bendito de Jesús. Amén.